Hola, bienvenidos a nuestro diálogo con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 31 de mayo de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas a questions@schillerinstitute.org. Helga, acabas de regresar de un viaje a la República Popular China. Qué momento tan increíble para hacer un viaje así, ya que ahora estamos, en cierto sentido, en medio de dos paradigmas. Por un lado, un paradigma de guerra dirigido por la OTAN, el Reino Unido y Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, con una escalada prácticamente diaria, y por otro lado, una tremenda movilización en favor de un nuevo paradigma de cooperación basado en el desarrollo económico. Y para el nuevo paradigma, el gobierno chino está llevando a cabo políticas tanto económicas como diplomáticas. Por un lado, tenemos la reunión después del Grupo de los Siete, con la promesa de más armas, más dinero, más guerra. Y por otro lado, estamos viendo mucha diplomacia. La Unión Económica Euroasiática acaba de reunirse, el ministro de Finanzas argentino estuvo en China. Cada día se habla más de cambiar al uso de monedas nacionales y alejarse del sistema del dólar controlado por Wall Street y la City de Londres. Seguro que tienes mucho que decir sobre el viaje a China. ¿Por qué no empezamos con un informe tuyo sobre lo que encontraste en tu visita? Estoy muy contenta porque es realmente importante poder ir a sitios. Con los 3 años de pandemia, uno estaba prácticamente atrapado en un sitio. Y de nuevo, lo que he visto tantas veces, tengo que reiterarlo. Estar en China y visitar a muchas instituciones, también nos invitaron a visitar todo tipo de lugares industriales, exposiciones, empresas. Y solo puedo decir que nunca me ha ocurrido nada en China que encaje con la imagen absolutamente negativa que presentan los principales medios de comunicación occidentales. Y eso es realmente muy molesto porque no digo que China sea un país perfecto, pero no es en absoluto lo que se dice de él en Occidente. Es un país increíblemente diferente de Occidente. La gente es en general muy optimista, extremadamente decidida a conseguir cosas, a hacer cosas, a seguir en el camino de mejorar el bienestar de la gente. Y obviamente, una de las principales diferencias es que el papel del bien común frente al individualismo extremo que encontramos en Occidente histórica y culturalmente está mucho más en los genes de los chinos desde hace miles de años. Así que, en cierto sentido, la gente está mucho más decidida a trabajar por el bien del país. Y dado que se cumple el 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta, este ha sido el proyecto de infraestructura más notable de la historia de la humanidad, que ha llevado el desarrollo económico a muchos países, especialmente al sur global. Y eso se refleja en el tipo de diplomacia que acabas de mencionar, porque los países del sur global, en general, están muy agradecidos de que China les diera la mano y les diera por primera vez la oportunidad de superar la pobreza y el subdesarrollo. Y nadie habla de la llamada trampa de la deuda. La gente habla de que ahora tiene perspectiva, de que ahora tienen ferrocarriles, puertos, parques industriales. Solo puedo decir lo que he dicho muchas veces en el pasado. Pero en primer lugar, es totalmente injusto lo que se está haciendo, la forma en que se está representando a China, porque si se sataniza a un país
que no tiene una historia de agresión militar. Si nos fijamos en los varios miles de años de historia de China, tuvo tal vez algunas guerras, pero en comparación con los cientos y cientos de guerras en Occidente, es un país absolutamente no agresivo. No trata de hacer proselitismo de su propio modelo, no exige que otros países se adhieran al sistema político de China, respeta al máximo los diferentes sistemas sociales que eligen los países y su derecho a seguir su propio camino. Y naturalmente, ahora mismo la gente está muy preocupada por el recrudecimiento de la relación entre Estados Unidos y China y sin embargo no lo hacen desde un punto de vista defensivo, sino decidido. Vi 2 películas chinas con subtítulos en inglés que eran sumamente interesantes. Una trataba sobre la historia del surgimiento del Partido Comunista a principios del siglo XX y la otra sobre la evolución de la República Popular China desde 1949. Y cuando ven estas películas uno se da cuenta del tremendo logro de cómo China se libró de lo que vivieron como una gran vergüenza, el siglo de la humillación, las dificultades para fundar la primera república tradicional y luego más años de guerra civil y finalmente la creación de la República Popular. Y no quieren volver a tener ese tipo de problemas, así que se defenderán, pero no son agresivos. Sin embargo, el hecho de que recientemente el ministro de Defensa chino se negara a reunirse con el secretario de Defensa estadounidense en Singapur en el contexto de la Conferencia de Seguridad del Diálogo de Shangri-La refleja una actitud dura de que no quieren que se les siga presionando y naturalmente existe una gran preocupación por la ampliación de la OTAN global y el hecho de que Japón vaya a abrir una oficina de la OTAN el año que viene en Tokio. Todas estas son cuestiones de extrema preocupación. Pero en cualquier caso, si la gente tiene la oportunidad de viajar a China, no es barato, pero es algo que alguien debería hacer en su vida una vez y abrir los ojos y ver con sus propios ojos lo que ve. Y descubrirán que la realidad de China es muy diferente de lo que se retrata en los medios de comunicación occidentales. Y dado el hecho de que las 2 economías más grandes, Estados Unidos y China, si no trabajan juntas, el mundo entero sufrirá. Y la idea actual de desacoplar, como se está impulsando en Estados Unidos, o la forma más sofisticada de decir lo mismo procedente de la Unión Europea, de eliminar el riesgo. ¿Qué palabra? Se trata de una estúpida creación de palabras, lo que sería realmente devastador. Sería devastador para la economía mundial y sería catastrófico para los países europeos e implicaría el peligro de una escalada militar, como el doctor Mahathir de Malasia, en mi opinión, lo analizó de forma completamente correcta. Dijo que sería una catástrofe mundial, que el mundo se dividiera en 2 bloques diferentes y que eso llevaría a una guerra mundial. Lo que los chinos dicen de todo esto, bueno, si los países quieren eliminar el riesgo, deberían hacer más comercio con China, porque China es muy fiable. Así que si quieren reducir riesgos, entonces lleven a cabo más comercio. Tengo más cosas que decir, pero quizá en las preguntas pueda ahondar en esto. Es un buen comienzo y tenemos más preguntas sobre China, pero esta idea de eliminar el riesgo me recuerda a pre-desacreditar. Hay todo un nuevo vocabulario orwelliano que se está produciendo para explicar la intención de guerra proveniente de la OTAN. Tenemos una pregunta de María, que es la dirigente de Music Box Inc. Ella pregunta, de todo lo que vio, ¿cuál fue la mayor lección que obtuvo de su viaje? No sé qué es Music Box, pero en realidad conocí a varias personas del ámbito de la música
Y eso fue, en cierto sentido, lo más impresionante porque estaban totalmente entusiasmados con la música clásica europea. No sé si eso le gusta a quien hizo la pregunta, porque no sé si esta Music Box tiene que ver con la música clásica. Pero, por ejemplo, hay todo un renacimiento de la música clásica en China. Mucha gente joven, varias personas con las que hablé me dijeron básicamente que cuando uno va a un concierto en Europa a escuchar a Beethoven o a otros compositores clásicos, se ven muchas cabezas grises o blancas, porque a esos conciertos va sobre todo gente mayor. En China son los jóvenes los que están totalmente entusiasmados con la música clásica, porque reconocen la contribución importantísima al desarrollo de la creatividad que hace la música clásica. Así que diría que este optimismo cultural y la apertura al diálogo con otras culturas es lo que más me ha impresionado. Y por lo demás, yo diría que es la actitud de los chinos, que están tan orientados a hacer las cosas. En cierto sentido, tienen todas las virtudes que tenían los alemanes, pero que ya no tienen. Son laboriosos, puntuales, fiables, hacen su trabajo a tiempo, tienen una tremenda moral de trabajo. Como dije, todas estas eran virtudes por las que Alemania fue famosa en los 50s y 60s y hasta los 70s. Pero ahora los alemanes, especialmente los más jóvenes, quieren tener más tiempo libre, quieren tener más ocio, el trabajo es menos importante. Eso tiene sus ventajas, pero el país en su conjunto sufre las consecuencias. Creo que para resumir estos dos puntos, lo que más me impresiona siempre, y esta vez también, es una visión general positiva del mundo y el optimismo que se deriva de ello. He aquí una pregunta de alguien de San José. ¿Les preocupa a los chinos con los que se reunió la posibilidad de que el gobierno de Biden provoque una guerra por Taiwán? Creo que sí. Creo que la idea de que podría haber una guerra está definitivamente en sus mentes, de los centros de peritos y de la gente que está en las actividades políticas. ¿Y qué deberían decir? Miran lo que pasó con la expansión de la OTAN en Europa, las 6 expansiones de la OTAN, y ellos comparten claramente la opinión de Rusia y de muchos países del sur global de que fueron estas expansiones de la OTAN las que contribuyeron esencialmente a esta guerra en Ucrania. Y luego miran a la OTAN global. Originalmente la OTAN debía ser una alianza defensiva del Atlántico Norte contra la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y cuando la Unión Soviética se desintegró, el Pacto de Varsovia desapareció. La OTAN debería haberse disuelto. Y en lugar de eso, ahora hablan de la OTAN global en el Indo-Pacífico. Como ya he dicho, quieren abrir una oficina en Japón y naturalmente las diversas actividades de buques y fuerzas relacionadas con la OTAN en el Mar del Sur de China y las continuas provocaciones en torno a Taiwán. Entregando armas a Taiwán, Nancy Pelosi es de facto un miembro oficial del gobierno, a pesar del hecho de que ella es del Congreso, pero en términos de la jerarquía de la línea de sucesión, ella está en la línea a la presidencia de Estados Unidos, y a pesar de que el gobierno de Biden también defiende de la boca para afuera la política de una sola China, lo que es el derecho internacional, sigue presionando por la independencia de Taiwán, alentando a las fuerzas de allí a ir en esa dirección. Y obviamente los chinos consideran que Taiwán forma parte de China continental y consideran que esto es una provocación extrema y la línea roja que no se debe cruzar en absoluto.
Así que creo que existe una clara determinación. Hubo artículos, no recientemente, pero sí hace poco, en los que se discutía que si se llegaba a una confrontación militar por Taiwán, o el EPL está absolutamente convencido y seguro de que naturalmente ganaría cualquier confrontación militar de ese tipo. Basta con mirar el mapa. Taiwán está a muchos miles de kilómetros de Estados Unidos y a solamente unos pocos kilómetros del continente. Así que quien tiene la ventaja logística está bastante claro, y naturalmente mientras siga siendo un enfrentamiento convencional, nadie tiene la posibilidad de causar problemas en torno a Taiwán. Así que creo que están preocupados, y creo que por eso la relación entre China y Rusia creo que está absolutamente fuerte y se mantendrá. Y si nos fijamos en el poder económico de China y el poder militar de Rusia como una combinación, es definitivamente algo con lo que no se debe jugar. Tomaré ahora una pregunta más sobre China de Patricia, que pregunta algo que oigo con cierta frecuencia. ¿Hay un estado profundo en China con el que Biden trabaja? ¿Y hay un frente que pueda tal vez usted haber conocido, que parezca más amistoso o que sea falso, pero que realmente forme parte del estado profundo de una manera disfrazada? Creo que eso está completamente fuera de lugar. El Partido Comunista controla el país. Tienen algo que se llama democracia de todo el proceso, y en realidad es bastante impresionante. Creo que si usted está interesado en saber realmente acerca de China, debe mirar esto más detalladamente, porque tiene un sistema en el que nadie hace carrera, sino pasa por todos los escalones del gobierno, empezando por el nivel local. Luego, si le va bien a uno en el nivel local, pasa al nivel de condado, luego del condado a nivel municipal y de ahí al nivel provincial. Y hay que pasar por todos estos pasos de liderazgo para acceder a los puestos más altos en el gobierno o incluso en el partido. Y los chinos sostienen que es un sistema mucho mejor que la disque democracia parlamentaria occidental, o incluso que el sistema presidencial de Estados Unidos. Porque en Alemania, por ejemplo, tuvimos una vez un político llamado Franz Müntefering, que se hizo famoso porque en un momento dado dijo: oh, es completamente injusto que me recuerden las promesas que hice durante la campaña electoral. Lo que significa que un político puede decir en la campaña electoral lo que quiera y después no importa lo que haga. En China están muy orgullosos de decir que se deben rendir cuentas, no solo durante el proceso electoral, sino sobre todo después, y se aseguran de que todo lo que se discutió en los distintos niveles de toma de decisiones se lleve a cabo, y que existe después el rendir cuentas. Por tanto, creo que quien quiera que esté difundiendo esta idea del estado profundo en China, creo que en realidad no existe. Y el presidente Xi Jinping en particular fue muy enfático en los primeros años de su mandato en hacer una campaña contra la corrupción. Y ahora mismo se puede ver que esto ha llegado realmente a todos los poros de la sociedad. Por ejemplo, cuando uno intenta dar una propina a la camarera en un restaurante, no lo aceptan. Básicamente se les dice, y esto forma parte de una larga campaña, que no sean susceptibles al dinero o a los sobornos y demás. Y lo único que he podido comprobar es que efectivamente es así. Por tanto, creo que hay muchos problemas que todavía hay que resolver. Creo que la gente está trabajando muy duro y que a la gente le gustaría ir más a los cines, pero la única crítica real que he recibido, y siempre me empeño en hablar con tanta gente como puedo,
es que el gobierno no está haciendo lo suficiente, que todas las leyes son buenas, que el gobierno es bueno, pero que si surge algún problema solo significa que el gobierno debería ser más contundente para hacer que las cosas funcionen. Y esa es una actitud completamente diferente a lo que sucede en Alemania, por ejemplo, donde la gente dice, oh, hay mucho gobierno y no se puede confiar en el gobierno. En China es todo lo contrario. Por lo tanto, creo que esa línea y quien quiera que la haya propagado no tiene ninguna credibilidad. Aquí hay una pregunta de alguien que está organizando con el llamamiento urgente que el Instituto Schiller publicó. Y por cierto, permítanme recordar a la gente, estamos tomando sus preguntas en questions@schillerinstitute.org. Todavía pueden enviar sus preguntas. Esta es de alguien que está circulando la declaración para conseguir firmas. Pregunta, ¿puede decirnos qué espera conseguir con la declaración del Instituto Schiller, llamado urgente de ciudadanos e instituciones de todo el mundo al próximo presidente de Estados Unidos? ¿Cuál es la intención de circular esto? Bueno, el 10 de junio es el 60 aniversario del famoso discurso de John F. Kennedy en la American University y que generalmente se llama el discurso de la paz. Y si aún no lo han hecho, deberían leer ese discurso o incluso escucharlo en YouTube, porque es un discurso hermoso donde Kennedy dice que el mundo necesita la paz, esta que provenga de Estados Unidos, pero no una pax americana, donde Estados Unidos impondría con las armas someter a todos los demás y así tener una paz de la tumba, sino tener una paz donde cada país pueda florecer y trabajar juntos. Y es un discurso muy hermoso y poético. Y es tan importante que la gente escuche ese discurso. También hay otros discursos increíbles de Kennedy, por ejemplo, uno donde habla de la importancia del arte y de la cultura, con el que solo puedo concordar con cada palabra que está diciendo allí, que es la cultura de un país lo que lo hace humano y lo que lo hace hermoso. En primer lugar, muchos jóvenes no tienen una idea de quién fue Kennedy porque nacieron mucho después de que fuera asesinado y por lo tanto ya no tienen una idea vívida de qué representó y que fue un paradigma completamente diferente en la política estadounidense. Y esto es muy importante porque lo que quiero lograr con esa declaración es, como mencioné antes, ahora mismo estamos en una transformación histórica increíble de la que la gente en Occidente apenas es consciente. El sur global está cambiando. En primer lugar, tienen una confianza en sí mismos completamente nueva. Tienen los lazos económicos, especialmente con China, pero también entre ellos, Brasil, India, Indonesia. Todos ellos son países importantes que ahora están ascendiendo. Y el peligro sería que Occidente siguiera siendo arrogante y dijera básicamente, ¿quiénes son estos pueblos del sur? Deberían someterse al mundo unipolar porque no lo harán. Y sería muy peligroso que se produjera una separación completa en dos bloques. Un bloque occidental y un bloque de Rusia, China y el sur global. Porque no se pueden resolver los problemas del mundo con esta separación. Y si la dinámica continuara, todo se volvería antiamericano, lo que es claramente una tendencia, porque Estados Unidos acaba de publicarse un informe de una universidad estadounidense, la Universidad de Brown, hizo un estudio y dijo que las guerras intervencionistas en las que Estados Unidos estuvo involucrado después del 11 de septiembre provocaron 4.5 millones de muertes. Esa es una cifra increíble y naturalmente también hay mucha gente en el sur global que no es precisamente amiga de Estados Unidos y eso
es quedarse corto. Y sería muy devastador que eso siguiera así, porque creo que si esa es la tendencia, la Tercera Guerra Mundial es, por desgracia, muy probable tarde o temprano. Así que, dado que Kennedy representa un paradigma completamente diferente de la política estadounidense, más como debió ser con los padres fundadores, la Revolución Americana, la Guerra de Independencia contra el Imperio Británico, la idea de John Quincy Adams de la política exterior, Lincoln, Franklin Delano Roosevelt y luego Kennedy, quien después de todo desactivó la crisis de los misiles de Cuba, junto con Khrushchev, y que tenía una idea muy optimista sobre la capacidad del hombre para resolver cualquier problema a través de la ciencia y la tecnología. Así que es un paradigma diferente. Y al hacer este llamado diciendo que lo que todo el mundo desea es que Estados Unidos vuelvan a ese tipo de paradigma que Kennedy representaba, creo que en primer lugar ayudará a educar a la gente de todo el mundo para que mire a Estados Unidos de una manera más diferenciada, y espero que en Estados Unidos también haga que los estadounidenses revisen su propia historia, porque como mi difunto esposo Lyndon LaRouche siempre dijo enfáticamente que las cosas salieron mal con Estados Unidos después del asesinato de Kennedy, y especialmente el encubrimiento a través de la Comisión Warren, porque si se asesina al presidente de un país, lo cual obviamente la teoría del asesino solitario no se sostiene ni por un minuto, y luego se tiene un encubrimiento y las instituciones de ese país no son capaces de remediarlo o de descubrir la verdad y encontrar justicia, esto es una ruptura extremadamente grande en la historia de Estados Unidos. Y los últimos 50, 60 años es algo que uno tiene que examinar y encontrar de nuevo el tipo de valores que existían con Franklin Roosevelt, con Kennedy, y creo que ese es el propósito. Siempre pienso que uno debe relacionarse con la mejor tradición del otro y no con la peor. Cuando fundé el Instituto Schiller en 1984, el objetivo principal era contribuir a un nuevo orden económico mundial justo, y la idea de que esto solo es posible si se produce un renacimiento de la cultura clásica y un diálogo de las mejores tradiciones de todas las culturas, con la idea de que la paz es realmente posible cuando uno se relaciona con lo mejor de la otra persona o del otro país o de la otra tradición y viceversa, porque cuando se hace surgir lo que hay de bueno en el otro, esa es la base de la paz. Así que espero que con eso y que se recuerde de nuevo, espero que Estados Unidos vuelva a ser una fuerza del bien en el mundo, y entonces el mundo entero será más pacífico y feliz. Bien, la felicidad es importante, como siempre decía tu esposo, hay que divertirse. Tengo dos preguntas más para ti, Helga. Una se remonta al peligro de guerra y es de Leo, quien dijo, gracias por su buen trabajo. Pregunta sobre los ejercicios militares Air Defender 23 de la OTAN que se aproximan en unos 10 días. ¿Serán utilizados como tapadera? Similar a lo que Seymour Hersh acusó a los ejercicios navales de la OTAN en junio de 2022 para colocar los explosivos que volaron los gasoductos Nord Stream, dijo, ¿podrían utilizarse estos ejercicios para una provocación? Bueno, creo que la referencia a los gasoductos Nord Stream y cómo se utilizó esta maniobra en realidad da una razón para preocuparse de que algo así sea posible, pero incluso sin eso, estas maniobras Defender 23 tendrán lugar con toda seguridad en un periodo de máxima tensión. Ya de por sí, la escalada bélica, los recientes nuevos
ataques con drones a Moscú demuestran, los rusos los califican de acto terrorista y naturalmente se trata de un ambiente de extrema tensión. E incluso antes, incluso sin que hubiera maniobras, tuvimos en los últimos años tantos incidentes en los que aviones de combate casi tuvieron colisiones o tuvieron casi accidentes con barcos y aviones. Y yo he dicho, si la paz mundial depende de la habilidad de un piloto para evitar un accidente, entonces estamos realmente mal. Por lo tanto, creo que por desgracia tengo que decir que hay preocupación por este periodo y realmente debemos intensificar nuestra campaña, incluso si no parece probable en este momento que debe haber negociaciones y hay muchas fuerzas. El presidente Lula de Brasil, que está todo el tiempo intentando reunir a este club de paz de los países en desarrollo, los chinos que intentan conseguir apoyo para su plan de paz de 12 puntos. Un alto funcionario chino acaba de viajar por Europa, pero ha encontrado muy poca respuesta. El Papa Francisco sigue muy activo intentando promover el papel del Vaticano en las negociaciones, así que creo que eso debe reforzarse y no importa cuál sea el rechazo, ese es el camino a seguir. Solo puedo decir que todos debemos movilizarnos y que necesitamos un movimiento por la paz fuerte, mucho más fuerte que el que tenemos ahora. Y la movilización en torno al 10 de junio, donde tenemos en muchas ciudades de todo el mundo, tenemos mítines por la mañana y luego a mediodía hora de Estados Unidos tenemos la conferencia que creo que tiene lugar en Washington o Nueva York, pero tenemos manifestaciones en todo el mundo, así que deberían unirse a ellos y expresar su absoluta determinación de hacer que el movimiento por la paz sea lo suficientemente fuerte como para ser escuchado y que no pueda ser ignorado. Y una de las formas de hacerlo es hacer una copia del llamado urgente de ciudadanos e instituciones de todo el mundo al próximo presidente de Estados Unidos. Imprímanlo, cópienlo, distribúyanlo, envíenlo a través de las redes sociales. Hagamos que la gente hable de estas ideas que Helga ha estado presentando en términos de lo que realmente es la mejor tradición de Estados Unidos. Helga, eso me lleva a la última pregunta de Lori, que pregunta, ¿recuperaremos alguna vez nuestros derechos inalienables y nuestras libertades constitucionales en Estados Unidos? Creo que hace falta una nueva revolución americana. Solo puedo decir que si Estados Unidos no recupera esos derechos inalienables, el mundo entero sufrirá, porque ahora mismo tenemos una situación en la que Estados Unidos es la potencia militar más fuerte. Tal vez Rusia tenga ciertas ventajas tecnológicas aquí y allá, pero Estados Unidos tiene un poderoso complejo militar y no solo eso. Creo que todo el destino de la humanidad depende de que la respuesta a esa pregunta sea positiva, porque tenemos una crisis financiera, Escila y Caribdis, entre la hiperinflación y el colapso de reacción en cadena, que está claramente presente en la actualidad y se refleja en el hecho de que los bancos centrales están realmente rondando entre la subida y la bajada de los tipos de interés y subirlos de nuevo. Si se produjera un colapso del sistema, creo que aumentaría el peligro de guerra, porque no creo que Occidente se desintegre tan pacíficamente como lo hizo el Pacto de Varsovia en 1991. Así pues, el tipo de reforma y reorganización del sistema financiero como parte de una nueva arquitectura mundial de seguridad y desarrollo por la que se ha movilizado el Instituto Schiller es realmente urgente. Y ahora mismo creo que
un enfoque similar y puedo asegurarlo que es muy independiente uno del otro porque no consulté con los chinos antes de hacer esta propuesta y puedo demostrarlo. De todos modos, eso es otro asunto. Por lo demás, el gobierno chino y Xi Jinping tiene este triple enfoque de la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de desarrollo global y la iniciativa de civilización global, que forman parte de un paquete. Y eso es un marco para estos debates y tenemos que convencer a nuestros países europeos, porque casi he perdido la esperanza de que se pueda convencer a las instituciones occidentales, porque son como los tres monos, ciegos, sordos y mudos. Creo que son tan arrogantes y están tan convencidos de que son superiores, como Joseph Borrell, que están sentados en un hermoso jardín y el resto del mundo es una jungla. Es decir, el mundo entero se ríe de eso, pero no lo entienden. No lo entienden, simplemente no quieren ni pueden revisar su propio comportamiento y corregirlo si lo encontraran lleno de defectos, pero no se les ocurre. Así que creo que tenemos que movilizar a los ciudadanos y eso es realmente una cuestión de que no solo Estados Unidos necesita volver a sus derechos inalienables, sino toda Europa, porque Europa ahora mismo no está siguiendo sus propios intereses. Creo que se nos está forzando a un mundo unipolar que es muy perjudicial para los intereses de las naciones europeas. Necesitamos una movilización de los ciudadanos del Estado, o los ciudadanos tienen que convertirse en ciudadanos del Estado, lo que significa que tienen que cualificarse para saber lo que está pasando y no solo confiar en los muy malvados medios de comunicación de masas en este momento, porque están controlados de una manera que no ha ocurrido en 80 años. En Alemania, sin duda. Así que necesitamos que los ciudadanos despierten, estudien, aprendan sobre política exterior, que aprendan sobre economía y que asuman la responsabilidad de su propio país. Es decir, que trabajen con nosotros. Gracias a todos por sus preguntas. Se nos ha acabado el tiempo y no hemos podido contestarlas todas. Helga, gracias. Sé que estás cansada por tu viaje, acabas de volver, pero estoy seguro de que todo el mundo aprecia lo que has aportado al debate y se tomará en serio tu llamado a unirse a esta movilización para recuperar la mejor tradición de Estados Unidos, y no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Gracias, Helga. Nos vemos la siguiente semana. Sí, hasta la siguiente semana.